Ya, hoy día vamos a hablar de un tema que es un poco complejo para la gente en general, no solo a nivel eclesiástico de iglesia, sino que es un tema complejo aún en las familias. He visto que es un tema complejo en los matrimonios, es un tema complejo entre los amigos, incluso es mala educación hablarlo muchas veces, y es el tema del dinero. ¿Mm? ¿Han escuchado cuando dicen, oye, es mala educación hablarlo, o cuando alguien le pregunta a otro, ¿cuánto es tu sueldo? Y no te lo dicen, sino que te dan algo aproximado, ¿no? Es como algo tan íntimo para las personas. Ahí el Señor juzga eso, dice que no tenemos que tener amor al dinero. ¿Mm? Dice Mm, que no lo podemos servir a Él y amar al dinero. No podemos tener dos señores. ¿Mm? Y en la iglesia ha sido un tema sumamente complejo porque han habido abusos a nivel religioso de los dineros de las personas. ¿Mm? Y en los matrimonios se ve un tema complejo porque he visto casos donde el esposo no sabe cuánto gana la esposa y la esposa no sabe cuánto gana el esposo. Aún en la iglesia he visto eso. Me parece terrible porque son uno. Entonces están escondiendo algo y el Señor no vive en la oscuridad, no vive en lugares ocultos. Incluso Cristo mismo es la verdad. Por ende, una pareja no debería tener nada oculto. Eso ya es como un principio general. El Señor no habita en la mentira. El padre de mentira es Satanás. Entonces, si yo omito información o oculto cosas, estoy generando un ambiente propicio para que Satanás se mueva. Entonces, incluso hoy día, a nivel social, es violento de que tu pareja sepa cuánto ganas. A ese punto, o sea, es violento de que mi esposa sepa cuánto gano o que yo sepa cuánto gana ella. Es como violento. ¿Por qué tienes que saber tú? Bueno, porque somos uno, pero para el mundo es violento. ¿Mm? Y es ahí tanto la raíz del amor del dinero. Entonces hoy día vamos a hablar de qué son los diezmos, las ofrendas y las primicias. Bueno, un tema que es importantísimo en el reino y que es parte de una adoración. La otra vez hablamos de la adoración, de entrega, de la alabanza como tal, que tiene que ver con una expresión corporal. ¿Se acuerdan que la alabanza es una expresión del cuerpo, de nuestras voces? Ese es el sacrificio de alabanza, frutos que confiesan su nombre, frutos de labios que confiesan su nombre. Y los diezmos, la ofrenda y las primicias son instrumentos de adoración diseñados para agradecer y reconocer la fuente de nuestra provisión. Eso es. Son frutos, son instrumentos de la adoración que están diseñados para agradecer y reconocer la fuente de provisión, ¿verdad? Uno muchas veces honra a alguien por medio de una ofrenda. Y siempre tiene que ver con dinero. O sea, si yo, por ejemplo, los quiero honrar a ustedes con una rica cena, eso tiene una inversión de tiempo, de cocina, pero también de dinero. ¿Mm? Eh, en Primera de Crónicas 16, 27 al 31 dice, gloria y majestad están delante de Dios, poder y alegría en su morada. Dice, tributad al Señor, oh familias de los pueblos, tributad al Señor gloria y poder. Eso es lo que tenemos que entregarle al Señor, gloria y poder, tiene que ver con la alabanza. Tributad al Señor la gloria de vida en su nombre, traer ofrendas y venir delante de Él, adorar al Señor en majestad de la santidad, temblar ante su presencia toda la tierra. Ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible. Alégrense los cielos y regocíjense la tierra y digan entre él las naciones, el Señor reina. ¿Mm? Entonces, cada uno de estos instrumentos, de la ofrenda, el diezmo, permiten que al ser entregados se establezca una medida de consagración y dependencia, ¿Mm? Donde al ser entregados se establece una señal de justicia que nos permite poseer los recursos del Padre que Él preparó para nosotros. Sale en Efesios 1, del 3 al 4. Y a su vez aparta nuestros recursos del enemigo. Eso es lo que provoca el cuando yo entrego. Cuando ofrendo al Señor, cuando diezmo, cuando doy una primicia, se establece una señal de justicia. ¿Mm? Es un ida y vuelta, es un pacto. El dinero es un pacto. ¿Mm? El dinero es un pacto. Eso tienen que entenderlo muy bien. Entonces, cada vez que ustedes compran o invierten en algo, están pactando. Voy a buscar una palabra y les voy a dar un ejemplo de este pacto. En Proverbios 19:17 dice, eh, a Jehová presta el que da al pobre,
y bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Y aquí voy porque es pacto. Miren, entiéndanlo así. Cuando yo pacto con alguien, yo hago una alianza. Ese es un pacto. Por ejemplo, un matrimonio es un pacto. Yo me uno a esa persona, ¿verdad? Ya somos uno, el Señor nos ve como uno. Cuando yo compro algo, cuando yo mi dinero lo invierto en algo, y es por eso que quizás para los cristianos está malo apostar, porque estás pactando con la suerte. ¿Ah? Estás pactando con una dinámica de, de suerte, literalmente. ¿Mm? Entonces, donde pongo mi dinero es donde estoy pactando. ¿Mm? Entonces, eh, aquí en Proverbios 19 y 17 dice que a Dios le prestamos y a un pobre le damos. ¿Por qué? Porque vean esta, si yo voy con dinero y le doy a un pobre, le ofrendo a un pobre, le doy, hago caridad con un pobre, lo que estoy haciendo es haciendo un pacto con la pobreza, con el espíritu que está en esa persona. Eso es lo que pasa en el espíritu, hago un pacto con la pobreza, o sea, la pobreza se une a mí y en vez de bendecirlo, me termina maldiciendo la pobreza. Ahora, ahí hay una ley que el Señor pone que dice de que si yo le doy a un pobre, no le estoy dando al pobre, sino que le estoy prestando a Dios. ¿Me entienden o no? Dios se pone por medio y dice, mira, si tú vas a darle a un pobre, está muy lindo eso, está bueno. Y es por eso que yo me pongo, oye, tú a mí me prestas, tú no estás pactando con la pobreza, sino que tú me estás prestando a mí. Entonces, al prestarle a Dios, ya no pactamos con la pobreza, sino que Él nos vuelve a pagar lo que damos. Y es por eso que este principio espiritual no abarca solo a un cristiano, sino que abarca al mundo en general. O sea, grande empresa o hombre, acá hay un hombre millonario en Chile, Leonardo Farcas, no sé si han oído de él, pero él siempre está dándole a la gente que ve a alguien que tiene una necesidad y le da 1 millón, le da 5 millones, le da 10 millones, desinteresadamente. Bueno, este principio el Señor lo ve. A pesar de que Farcas quizás no se congregue, no vaya a la iglesia, nada, Dios lo ve porque los principios reinan eternamente, o sea, no solo aplican a alguien creyente, sino que aplican al mundo en general. Entonces, al ver Dios que este hombre le da a un pobre, le está prestando a Dios y Dios le vuelve a bendecir y el tipo viene a ser más millonario. ¿Mm? Hay una palabra en Proverbios que dice que el que da viene a más y el que retiene lo que es justo para sí viene a menos. Es un principio. Van a ver que la gente más dadivosa es la gente más próspera. La gente que más retiene, que más guarda, es la gente que viene a menos. Tarde o temprano viene a la ruina. Entonces vean las grandes empresas, vean quizá las personas que más recursos tienen, son gente que dar, saben entregar, y tiene que ver con este principio en el Señor. ¿Mm? Ahora ustedes pueden decir, oye, yo conozco a alguien que tiene buenos recursos, pero no le da a nadie. Bueno, puede que en cualquier momento esa persona venga a ruina, porque está reteniendo lo que es justo. Al Señor le molesta que retengan sus recursos. Tenemos que entender que los recursos de la tierra ni siquiera son nuestros. Él es el Dios del oro y de la plata. Y es por eso que al Señor no le gusta que sirvamos a algo que es creación, que no es creador. El dinero es creación. Entonces, servirlo, preguntar. Ahora, uno va a decir, bueno, pero yo no le tengo amor al dinero, porque esa es la típica que todos decimos. Yo no amo al dinero, yo no tengo mi fe en el dinero, a mí el dinero, pucha, lo necesito, pero no es vital. No. Todos decimos eso en general. Pero cuando va a vacacionar, antes de preguntarle al Señor, le pregunta a tu billetera. ¿Mm? Cuando va a tomar una decisión, antes de ir al Señor, miras tu billetera. ¿Mm? Antes quizás de adquirir un auto, adquirir una casa, adquirir algo que necesitas, antes de ir al Señor y decir, Señor, me gustaría adquirir esto, lo primero que hace es revisar si te aprueban el crédito. Entonces ahí yo estoy estableciendo una línea no directa con el Señor, sino con el dinero. Este es un tema sumamente profundo y no pretendo en este discipulado profundizar en la entidad que está detrás, que es Mamón, ni tampoco en un cooperador. Mamón es una entidad espiritual, que es el Dios del dinero. Por eso la palabra dice, no puedes servir a Dios o a Mamón, no puedes servir a Dios o al dinero.
Tampoco quiero profundizar también acerca de Tiro. El rey de Tiro es una entidad que tiene que ver con una alianza de pobreza. ¿Mm? Tiro aparece cuando tú deseas un auto, un ejemplo, voy a dar un ejemplo con un auto, pero puede ser algo más pequeño, puede ser un par de zapatillas, puede ser un traje, puede ser un maquillaje, eh, y no tienes para comprártelo. ¿Mm? Entonces aparece Tiro diciendo, ah, no tienes para comprártelo, mira, bueno, yo te lo ofrezco en 12 cuotas sin interés. Y uno dice, buena elección. Miren cómo esto ya es muy profundo en el espíritu, pero miren cómo actúa esto. El Señor te dio una cantidad de dinero, que es la que tú recibes del trabajo. Ese dinero no te alcanza para comprarte el maquillaje, no te alcanza para comprarte el auto, no te alcanza para comprar las zapatillas que querías. En sí, no estás mal. Quizás el maquillaje no lo necesitas, tu corazón sí lo quiere. Las zapatillas quizás todavía tienen las zapatillas buenas tuyas, pero tu corazón lo quiere. Entonces, en vez de ir al Señor y decirle, Señor, ¿sabes qué? Me gustaría, porque esa es la dependencia que Dios quiere. En vez de decirle, Señor, me gustaría tener un par de zapatillas nuevas, o me gustaría tener un maquillaje nuevo, o me gustaría comprarme un auto. Siento que ir al trabajo me es dificultuoso en bus, en micro, en metro. Entonces, en vez de ir al Señor, no voy al Señor, no tengo esa dependencia, eh, y aparece el rey de Tiro dándome esta sumamente oferta. Yo actúo en una forma altiva, es decir, lo que tengo no me alcanza, entonces tengo que hacer alianza con el mundo. Entonces yo hago un pacto, una alianza, me uno a la tarjeta de crédito, a lo que sea, en 12 cuotas, y después me esclaviza eso. Y ahí la palabra dice que uno es esclavo de su acreedor. Entonces después estoy en la cuota número 3 y veo que no la puedo pagar. Pero al principio actué de manera altiva. ¿Cuál es la manera altiva? Actué fuera de la dependencia de Dios. Es como que mi hija, en vez de venir y decirme, papá, me gustaría comprarme un dulce, va a ella y le pide a prestado al vecino. ¿Me entienden? Lo logran ver así, le pide prestado al vecino, va donde el vecino, en vez de contármelo a mí, ni siquiera me lo cuenta. Va al vecino y le dice, vecino, quiero comprarme una golosina, ¿usted me podría prestar 1.000? Bueno, el vecino le dice, tome, pero tiene que pagarme la mañana. Bueno, ella se compra la golosina y ella no tiene 1.000, no produce. Y como yo no sé, ella se vuelve esclava del vecino. Después el vecino la extorsiona. El vecino le dice, necesito que me pague o te voy a quitar esto. Y así empieza la dinámica. Entonces, después uno le dice, Señor, sálvame, sálvame de las deudas, sálvame de... Bueno, las deudas fueron malas decisiones, altivas tuyas, de que te adelantaste a tiempo. Quizá el Señor quería darte un auto, pero te adelantaste y tomaste un crédito. Les voy a contar una experiencia sumamente cortita mía. Recuerdo que tenía un crédito preaprobado en la tarjeta, como de 3.500.000. Y coticé un autito para comprarme. No tenía auto y quería un auto y todo. Fui a ver un auto, estuve a punto de comprarlo. Y cuando llego a la casa, el crédito aprobado lo tenía hace rato. Entonces, ese preaprobado yo lo solicitaba solamente por la aplicación y me llegaba al tiro. Unas cuotas sumamente altas, pero me llegaba al tiro. Eh, entonces, llego a la casa, a la persona que le fui a ver el auto, le dije, te lo voy a comprar y todo. Y llego a pedir el crédito y desaparece. Ya no estaba. Y pucha, entró desde el banco de mi esposa, tampoco no estaba. Me metía, no sé, cada 15 minutos para ver si aparecía, no, y no aparecía, no aparecía, no aparecía. Y yo decía, chuta, qué mal, que y tenía todo listo y todo. A la semana, y esto fue pura misericordia del Señor, a la semana una persona me llama y me ofrenda su auto. Me lo regala, me regala su auto. Y ahí veo la misericordia del Señor, porque créanme que si yo hubiera pedido el crédito, no lo hubiera podido pagar. Estaría endeudado, no, estaría estresado, no podría dormir bien, porque eso es lo que hace esta entidad que está detrás de toda esta dinámica. Te asfixia y no te deja vivir, te vuelve esclavo. No hubiera podido pagar el auto. Y por otro lado, eh, esta persona que me ofendió el auto no me lo hubiera frenado. Porque hubiera dicho, oye, pero señor, ¿por qué me estás pidiendo que lo ofrende si él ya tiene? Y hubiera quedado todo ahí. El Señor ya tenía algo para mí, solamente había que esperar. Muchas veces el Señor tiene lo que tú deseas, pero tú te adelantas, y ese adelantamiento es altivez.
Tú te adelantas a adquirirlo en tu fuerza, en vez de ir al Señor, en pos del Señor. Ojo, no estoy diciendo que los créditos sean malos. Ojo con eso. Si el Señor te guía y te dice, oye, toma este crédito, puede que el Señor te diga que lo tome. No estoy satanizando algo en específico. Quiero que lo entiendan así. Pero cuando ustedes lo hacen de manera independiente, alejados del Señor, ya se vuelve peligroso. Toda decisión independiente al Señor se vuelve peligrosa. Entonces hay que estar muy atentos de cada pacto, pero quería explicarle eso de manera muy global. Cómo el dinero es pacto, o sea, donde yo pongo mi dinero o quien me presta dinero, estoy haciendo un pacto. Entonces estos instrumentos son para establecer consagración y dependencia a Dios. En la palabra dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando, dice el Señor. ¿En qué te hemos robado? Le dice el pueblo. En los diezmos y en las ofrendas con maldición estáis malditos. Miren esto, cuando yo no diezmo o cuando yo no ofrendo, por más que yo sirva al Señor, me automaldigo. ¿Por qué? Porque le estamos robando a Dios. ¿Por qué le estamos robando? Porque todo le pertenece a Él. Entonces, si yo retengo lo que es de Él, le estoy robando. Dice, porque vosotros, nación entera, me estás robando. Traed todo el diezmo al alfolí, le dice el Señor, para que haya alimento en mi casa, y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor. Si no, les abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, el Señor le dice, me está robando a la nación completa. Le dice, no me están entregando el diezmo. Y voy a traer maldición sobre, o sea, se automaldicen si no lo hacen, pero pruébenme en esto, si ustedes entregan el diezmo, les voy a abrir las ventanas del cielo y voy a derramar para ustedes bendición hasta que sobreabunde. Y por vosotros reprenderé al devorador para que no destruya los frutos del suelo ni vuestra vid en el campo. Entonces el Señor le dice, mira, si ustedes me entregan el diezmo, les voy a abrir la ventana del cielo, les voy a derramar bendición. El Señor no necesita nuestro dinero. Lo que está diciendo es, necesito que pacten conmigo, que pacten conmigo. Dice, voy a abrir la ventana y voy a reprender aún al devorador que destruye sus frutos, que destruye lo que están trabajando. Muchas veces las familias trabajan, y es como que cayera todo en saco roto, como que se fuma. Se vuelven estéril. Bueno, el Señor se encarga de reprender al que devora, al que se come los frutos. Dice, y todas las naciones les llamarán bienaventurados porque serán una tierra de delicias. Eso sale en Malaquías 3, del 8 al 12. Aquí le está hablando la nación de Israel, y la nación de Israel es una de las naciones más prósperas a nivel mundial. Eso es impresionante. Es una de las naciones más prósperas a nivel mundial. Y tiene que ver con su manera, con su entrega de dar, de poder entregar, de poder darse. Hasta el día de hoy, una de las naciones más prósperas que existe, incluso ellos mismos prestan dinero a otras naciones. Entonces, estos instrumentos son de adoración. La ofrenda, el diezmo y las primicias son para adorar, para hacer pacto con el Señor. Si no lo estoy haciendo, no estoy adorando por esa área. Puedo estar adorando por otras, pero estoy negando una parte importante de mi vida. No es solo dinero, y creo que quiero que me entiendan esto. En la antigüedad, el diezmo era dar el 10% de sus frutos. O sea, si alguien cosechaba limones, por ejemplo, tenía que dar el 10% de los limones. Entonces, hoy día, claro, trabajamos en distintas áreas. La Valeria trabaja en salud, entonces ella no puede diezmar a pacientes. Toma, te entrego a mis pacientes. ¿Por qué? Porque nos pagan con dinero. O sea, hoy día netamente a todos recibimos dinero y es por eso que se ofrenda dinero. Pero tiene que ver más con el tiempo, ¿me entienden o no? Mi diezmo va en relación al tiempo. O sea, todo este tiempo que trabajé, te doy parte de ese tiempo, del esfuerzo. Véanlo así, no lo vean como un billete, sino que véanlo como ofrendarle tiempo al Señor. La ofrenda, como le decía, no solo es dinero, sino que también es tiempo de calidad, es ir al Señor y derramarse. La ofrenda no tiene que ver solo con dinero, sino que aún con nuestras vidas, ofrendar nuestras vidas, nuestras acciones, el cómo vivimos para el Señor, nuestros dones y talentos
Por ejemplo, el hecho de que yo le enseñe cosas es ofrendar tiempo al Padre, ¿me entienden o no? Porque yo podría estar los domingos haciendo cualquier cosa, a esta hora, aún durmiendo un poquito más, pero estoy con ustedes. Y esto es una ofrenda al Señor, o sea, y el Señor por ahí me bendice por hacer esto también. Entonces no lo vean solo como un número, como dinero, que sí tiene que ver con eso, pero también tiene que ver con una entrega. En Mateo 23:23 dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, le dice el Señor, porque pagan el diezmo, y miren esto, aquí importa muchísimo el corazón, dice Jesús a los fariseos y a los escribas de ese tiempo, que eran gente potente. Los escribas eran los que escribían la Biblia, o sea, gente que tomaba nota de las profecías, y los fariseos eran personas religiosas muy impecables, conocedores de la ley, conocedores de los libros de Dios. Entonces dice, y esto se lo dice Jesús, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, pero han descuidado los preceptos de más peso de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que deben haber hecho sin descuidar de aquello. Entonces aquí Jesús les reclama a estas personas, porque estas personas sí pagaban el diezmo. Incluso les dice, diezman hasta de la menta. Imagínense, ¿se acuerdan que les dije que hoy día el diezmo tiene que ver ya con un tema de dinero porque es lo que gano? Pero en ese tiempo se trabajaba la tierra. Entonces ellos hasta diezmaban de la menta, o sea, salía una plantita de menta y no sé, le sacaban 10 hojitas. Si tenía 100 hojas, le sacaban 10 hojitas a la menta, le sacaban 10 hojitas al eneldo, al comino, o sea, diezmaban hasta de lo minúsculo, eran muy detallistas, eran exactos para diezmar, o sea, no retenían nada, lo hacían muy bien en esa área. Pero Jesús les reclamaba y les decía, pero descuidaron los preceptos con más peso, que es la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y es por eso que estos instrumentos de adoración debemos entregarlo con la disposición de un corazón de amor al Padre y no de una manera religiosa. No es que, acá está mi diezmo, bueno, esta es mi ofrenda, acá va la primicia y listo, ya, cumplí. No, no se trata de eso, no se trata de dar por dar, sino que se trata de un corazón dispuesto, de decir, Señor, yo te entrego esto en amor, yo cada vez que, no sé, que ofrende, lo hago con amor y no por cumplir o por pagar algo, y no por rendir eso conforme a alguna entrega específica. Voy a explicar las definiciones porque quizá le estoy hablando algo sumamente general, pero ¿qué ofrenda, qué es diezmo y qué es primicia? Porque uno dice, ya, hablaste de esas tres cosas, pero ¿qué son? La ofrenda es una acción de adoración que consiste en dar de una manera espontánea. Ojo con eso. La ofrenda no se pide. En la congre nuestra, nunca van a ver que vamos a pedir ofrenda. Nunca, 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 nunca. Si van a otra iglesia, lo más probable es que han estado presentes en reuniones donde dicen, ya hermanos, ahora vamos a ofrendar. Se pide. Entonces hay como un momento, un clímax dentro del culto donde la gente se para y va a ofrendar. No debiera ser así, porque es una acción espontánea. Bueno, ¿por qué la iglesia lo ha hecho así entonces? ¿Por qué la iglesia están pidiendo ofrendas? Porque la gente no da. O sea, eso es terrible. Una forma, o sea, una cosa es terrible porque la gente está pidiendo ofrenda, y lo otro también es terrible porque los hermanos no están dando ofrenda. Las dos áreas son terribles, el que pide y el que tiene que dar obligado. El dar es una forma espontánea. O sea, si ustedes le dan, y esta ofrenda no solo consiste en dar a una iglesia, sino que, por ejemplo, si ustedes van a ofrendar tiempo, si van a ir a ver a su mamá, no lo van a hacer porque ella se los pide, sino que ustedes lo hacen por amor. ¿Mm? Entonces, hijo, ven a verme ya, voy a ir a verte. Ahí lo voy a hacer, ¿no? O sea, tiene que ver con dar de manera espontánea. Y esta es la ofrenda, una acción de adoración a Dios que consiste en darnos de manera espontánea los recursos que poseemos en agradecimiento. Y estos recursos, insisto, no solo es dinero, aunque muchas veces la gente da dinero porque no tiene tiempo, porque trabaja todo el día, pero tiene que ver con ofrendar recursos humanos, es decir, ¿sabes qué? Yo me voy a entregar mi tiempo, voy a ir el sábado a limpiar la congregación, ejemplo, es una ofrenda también. Bueno, nadie me lo pidió, pero siento de ir a ordenar la iglesia. Sí, toma, acá está la llave, anda bien. Y va a limpiar la iglesia y el Señor lo ve como una oración. El Señor le importa
Uno podría decir, le importa nada el que limpia la iglesia y también le importa nada el dinero, ¿no? Pero él ve el corazón. ¿Me logran entender en eso? Entonces, la ofrenda tiene que ver con eso, una acción espontánea de dar al Señor, ¿m? Creyendo que Él es digno de ser honrado con nuestros bienes. Y ahí es donde entra el dinero. Entonces, la ofrenda no tiene que ver con un monto. La ofrenda, uno puede ofrendar, no sé, 5 millones de pesos o puede ofrendar 100 pesos, lo que sea. Eh, pero tu corazón es por agradecimiento. Es decir, Señor, tú me has dado tanto que tengo en sobreabundancia. Bueno, yo voy a ofrendar en sobreabundancia, porque tú me has dado mucho. Ese es agradecimiento, es decirle, Señor, yo te entrego lo que me has dado. El diezmo es una acción de adoración que establece una medida de justicia ante Dios, ¿m? Y que asienta la fuente de provisión y genera una plataforma de confianza en la administración de recursos. El diezmo tiene que ver más por justicia, es una medida de pacto, de justicia con el Señor. Ya no tiene que ver con una acción espontánea como la ofrenda, de decir, estoy agradecido, te voy a dar, Señor, sino de que esto ya es un pacto de justicia. Señor, así como reconozco que tú eres la fuente de provisión, y es por eso que pacto contigo, te doy mi diezmo, te doy el 10% de mis frutos constantemente. ¿Mm? Entonces, ¿qué hacían en la antigüedad? Alguien que trabajaba la tierra, siempre sacaba el diezmo de lo que cosechaba. Siempre sacaba el diezmo. Si cosechaba 3 meses, sacaba el diezmo de 3 meses. Si cosechaba al año, sacaba el diezmo de todo un año. ¿Mm? Pero constantemente decían, yo reconozco que tú eres la fuente de provisión, no es la tierra, ¿me entienden o no? No es la tierra, no es la Pachamama, ni toda esa dinámica, eres tú. Entonces yo pacto contigo y te vuelvo a entregar el 10%. Eso tiene que ver con que en los tiempos de cosecha ellos guardaban semillas, ¿me entienden o no? Ejemplo, cosechaban papas, sacaban ejemplo, 1000 papas, pero se guardaban el 10% para volver a sembrarla, porque si vendían las 1000 papas quedaban sin semilla. Tiene que ver con eso, con sacar semillas para ponerla en el Señor, diciendo, tú eres mi fuente de provisión. Yo guardo estas semillas y te las entrego a ti. El Señor dice que le robamos y no le entregamos estas cosas. ¿Por qué? Porque Él nos da y nosotros no le retribuimos nada. Voy a dar ejemplos de cosas quizás que han sucedido en iglesias. Eh, en iglesias también se pide muchas veces el diezmo. Eso tampoco es impuesto. Esto es una medida de justicia con el Señor. Esto ustedes ven si lo hacen o no. O sea, acá nadie obliga a nadie. Al menos yo, en mi entendimiento de hijo, empecé a diezmar cuando incluso todavía ni trabajaba. Empecé a diezmar de mi mesada, no sé, mi papá me daba 10.000 pesos, yo sacaba 1.000 y se los dejaba al Señor como diezmo. Era mi relación con Él, no le decía a mis papás voy a sacar de lo que me están dando el diezmo, no, era mi relación con Él. Quizás para el mundo era perder 1.000 pesos y podría haberlo gastado en cualquier cosa, pero para mí era decir, Señor, yo reconozco que tú eres la provisión. Si bien mi papá me lo dio, yo reconozco que tú eres la provisión. Entonces, diezmaba, sacaba el 10%. Aquí no puede ser ni menos. No, por ejemplo, en la Iglesia Católica pusieron el 1%. Eso lo inventaron ellos. El diezmo es algo que el Señor solicitó y aún Abraham dio. Abraham dio, él fue el primero que diezmó y dio el 10% de todos sus recursos. Eh, en el Nuevo Testamento, también muchas veces la gente dice, bueno, esto aparece en el Antiguo Testamento, y es verdad, el diezmo aparece solo en el Antiguo Testamento. Ahora, una mala noticia es que en el Nuevo Testamento aparece el darlo todo. En los tiempos de Pablo la gente vendía sus casas y ofrendaba todo. O sea, ahí ustedes deciden si o lo entrego todo lo que tengo, o doy, o soy fiel a lo que se pidió desde un comienzo, que es el 10%. Conozco gente que ha partido dando el 10% y cada año va subiendo, ha dado el 20%. Son medidas de fe, son pactos con el Señor. Y el Señor los bendice, han dado el 20%, después han dado el 30% de lo que ganan, después el 40%, el 50%. He escuchado gente que ha dicho, quiero vivir con el 10% y darle el 90% al Señor. Muy potente, muy loco. O sea, y gloria a Dios por esas personas, pero al menos bíblicamente tiene que ver con un tema del diezmo, de dar de un número que completa. Por eso es el 10%. No es,
Y eso es lo que se aparta de los recursos que tenemos. Primicias tiene que ver... Ah, bueno, aquí le iba a dar un ejemplo de qué pasa si yo en una iglesia antigua diezmé, daba mi 10%, o se lo entregaba al Señor, y después me enteré que el pastor, porque estas son las cosas que han pasado últimamente, que han salido a luz pública, el pastor gastaba ese dinero, no sé, en cosas fraudulentas, o el pastor, ni siquiera en cosas fraudulentas o en cosas perversas, gastaba el dinero, se compró una mega camioneta, se compró 2 casas en la playa, se compraba relojes de oro, no sé, lo que sea. Bueno, ustedes se lo entregaron al Señor. Yo creo que aquí el tema hay que despreocuparse de qué van a hacer con mi dinero. Como que yo compro una bebida y le pregunta al de la botillería, ya, pero ¿qué vas a hacer con mi dinero? Sí, porque quiero saber. O sea, no se trata de eso. O sea, no estamos comprando nada. Acá al Señor no le pagamos nada. Es más, Él pagó un precio inmerecido por nosotros. Aquí no podemos comprarle nada al Señor. Aunque diéramos todo nuestro dinero y todos los recursos, no compramos nada. No se puede comprar el cielo. Eso es una mentira. La indulgencia de los católicos de poder comprar, ellos venden el cielo. Te venden un pedazo de terreno. Entonces la gente paga cuando alguien muere para que la persona se vaya al cielo. Aquí no compramos nada al Señor. Esto es solamente una medida de pacto, el diezmo, con el Señor, y la ofrenda una medida de gratitud, de adoración. Acá no estamos comprando nada, ahí ustedes ven en la madurez que el Señor tiene con ustedes, cuántas son sus medidas de dar, cuáles son sus medidas. Bueno, entonces, ¿qué pasa si yo ofrendé en un lugar donde con mi dinero lo mal utilizaron? No pasa nada, ustedes le entregaron al Señor. Ahora, ¿qué pasa si ustedes le estaban entregando y sabían que estaban haciendo malas cosas? Bueno, ahí yo creo que es más complejo. O sea, cuando yo veo que estoy entregando en un lugar, porque les dije que era pacto el dinero, estoy dando un lugar, estoy ofrendándole al Señor, pero sé que ahí se está ocupando el dinero de mala forma. Bueno, Señor, tengo que irme de ese lugar, obviamente, o sea, porque estoy viendo de que no es gente madura. ¿Mm? Se está volviendo una cueva de ladrones, como Jesús mismo eh, fue en contra del templo. Entonces, cuando no sé, créanme que sus recursos no se perdieron porque ustedes lo entregaron de corazón a Dios. Aquí no va una persona, no va un templo, no va un ministerio, va el Señor cuando ustedes no entregan. Ustedes siempre entregan al Señor. Y es por eso que nuestras medidas, nuestros instrumentos no son de negociación. Ustedes no tienen que ofrendar más porque la iglesia necesita, no sé, poner aire acondicionado. Que su ofrenda no vaya en medida de la necesidad, su ofrenda vaya en medida de su gratitud, de la gratitud que ustedes tienen por el Señor. Entonces, no damos más porque necesita más la iglesia, no damos más porque nos cambiamos a un lugar más amplio y el arriendo es más caro, no damos más porque queremos, no sé, cambiar el piso, no, no se trata de eso. Son las medidas de tu corazón para el Señor. Tú le das al Señor y no le estás dando una obra en construcción, ni le estás dando a algo en específico. Así que espero que se entienda eso. Las primicias, entonces dijimos ofrenda, dar de manera espontánea en gratitud al Señor. Eso va a medir tu gratitud, a medida de que vayas ofrendando al Señor. ¿Cuándo debo ofrendar? Cuando quieras. Porque es espontáneo, ¿me entienden o no? Por eso no se pide la ofrenda. No, ya este es el momento para ofrendar, hermano. No, o sea, si es un día lunes y tú sientes de dar al Señor, ofréndale al Señor. No tienes que estar dentro de un culto. El diezmo es el 10% de lo que yo recibo y tiene que ver con un pacto. Y la primicia es el reconocimiento que se entrega a quien es verdadero principio. El Señor es nuestro principio y nuestro final. Por eso se llama primicias, como de primero. Y tiene que ver con entregar el primer fruto de lo que iniciamos. En la antigüedad, el inicio de las primeras cosechas se daban las primicias, porque empezaba su nuevo proyecto. Entonces, las primicias tienen que ver cuando tú dices, ¿sabes que voy a hacer un nuevo emprendimiento, no sé, de venta de carcasas de celular, por ejemplo? Entonces, tú haces ese nuevo y dices, quiero entregar mis primicias, mi primer fruto sea para el Señor. Que las primeras, no sé, ejemplo, que las primeras 20 ventas sean todas para el Señor. Un acuerdo, ese es un acuerdo tuyo, o sea, no te lo pide nadie. Es más, ninguna de estas cosas te los pide nadie. Es un acuerdo tuyo con el Señor. Entonces tú
Voy a contar mi experiencia personal acá. Mi primer trabajo yo le ofrendé todo mi sueldo. Esa fue mi primicia. Reconociendo de que él es el primero en todo. Entonces, yo en mi primer trabajo lo trabajé todo el mes, calzador y todo, y lo ofrendé todo al Señor. ¿Mm? Si no lo hubiera hecho, no está mal tampoco. No está mal. Va, insisto, en los niveles de fe. Pero tiene que ver con dar lo primero. Las primeras cosechas, los primeros frutos de tus proyectos, los primeros frutos de tus sueños. ¿Ah? Es una medida de honra de consagrar el inicio de lo que empezaste. ¿Ah? Eh, Ejemplo, te casaste. Bueno, los el primer mes de nuestro matrimonio vamos a ofrendarlo al Señor, yendo a orar por los enfermos. Un ejemplo, quizás no tiene que ver con dinero ahí. Entregaste tu primer mes completo al Señor. ¿Entienden? Esa es la primicia, dar lo primero. ¿Qué cosas no son diezmo? ¿Qué cosas no son ofrenda? ¿Qué cosas no son primicia? No son instrumentos de negociación. Nosotros no negociamos con Dios. Dios no negocia con el hombre a través del dinero. Dios establece pacto de rendición y de sacrificio, pero no es negocio. O sea, yo si le ofrendí al Señor, ahora me va a ir bien. Mentira. Aquí no te va a ir mejor si ofrendaste o no. El sacrificio de Jesús fue tan alto de que es impagable, como les decía adelante. Entonces, de ahí que no hay valor alguno que pueda comprar algo de Dios. Ustedes no pueden comprar nada de Dios con su dinero. Entonces, no es un instrumento de negociación, es un instrumento de gratitud y de pacto, nunca de negociación. Lo otro, y bueno, y tampoco con la iglesia. Uno no puede ir y decir, pastor, yo ya diezmé, así que yo quiero que hagamos esto. No, o sea, da lo mismo, tu diezmo no es una membresía. Si uno diezma no tiene un derecho especial en parte de la congregación. Somos guiados por el Señor. Entonces, acá no te hace más especial si tu diezmo es más alto, si llevas 20 años diezmando. Bueno, el Señor lo ve eso, pero acá no hay una membresía. Pasa en otros lugares que sí podría ser. Si alguien diezma mucho, quizás lo ponen hasta de líder. No se trata de eso. Tampoco es una póliza de seguro. Dios establece que al consagrar nuestros recursos, el devorador no va a poder tocar nuestra herencia. Eso es una promesa. Pero esto es consecuencia de adorar mediante los instrumentos expuestos. Pero no es un fin de alcanzar un seguro. O sea, yo si le doy al Señor, Él me va a cuidar. Dios te protege porque te ama. Dios nos protege porque nos ama muchísimo. Y no porque le estemos dando. No es porque le estemos ofrendando. Yo cuido a mi hija porque la amo. Y no porque ella me dé algo de vuelta. Ahora, si ella me honra, siempre que le invoco, viene. Ahí está. Si ella viene de vuelta a darme amor, eso es re lindo, porque nace de ella, pero yo no la obligo. Véanlo así también con el tema de finanzas. ¿En qué se usan los recursos que se reciben? Bueno, esa es una buena pregunta. Ya, si yo ofrendo, yo diezmo o doy mis primicias, ¿en qué se usan? Ojo, miren, aquí un ejemplo de primicia. Porque hoy día uno dice, pucha, pero yo no, ¿qué voy a dar primero si yo ya no trabajo, no tengo nuevos proyectos? Entonces nunca en la vida voy a dar primicia porque mi trabajo es siempre el mismo, no sé. He visto gente que sus primicias son eh, de su despensa las primeras cositas. Ofrendar el arroz, azúcar. Tiene que ver también con dar lo primero de su despensa. Entonces, hay muchas posibilidades y ahí el Señor tiene que ir guiando cada corazón. Entonces, los recursos que se reciben, ¿en qué se usan? El reino de Dios opera a través de los hijos. Y es por esto que los canales de bendición hacia la tierra y de provisión para alcanzar la visión es la misma entrega de los hijos. Así se construyó el arca con ofrenda de los hijos, así se levantaron los tabernáculos y los templos. Entonces, toda actividad que realiza la iglesia en pos de la visión debe ser sustentada mediante a los hijos. O sea, ejemplo, una misión misionera, necesitamos mandar a gente al África. Bueno, eso tiene que ser sustentado mediante la administración de los hijos, mediante a diezmo, ofrenda y primicia, de que la iglesia da, sin el fin que esto sea justificado. Damos para honrar al Señor y no para justificar una acción, como les decía adelante. O sea,
Si tenemos que mandar a personas a predicar al África, no sé, 3 personas van a ir a predicar al África, no voy a ofrendar más por eso. ¿Me entienden? Ofrendo porque amo al Señor. Entonces, no voy dando conforme a la necesidad de la iglesia. Voy dando conforme a mi amor por el Señor. Entonces puede que no se necesite nada, pero igual voy a ofrendar, no sé, una suma quizás importante, porque amo al Señor, no porque se necesite. Entonces, no doy conforme a las medidas de la iglesia, sino que doy conforme a las medidas de mi corazón. Espero que quede muy claro eso. El sustento de la iglesia nunca puede ser por bingos, no puede ser por completada, no puede ser por venta de garage, no puede ser por, por, por hacer un car wash, limpiar autos, no, vender galletitas, hacer una obra de Navidad y recibir recursos. La iglesia no se sustenta así. Eso es deshonra para el Señor. La iglesia se sustenta con la ofrenda de los hijos, con los diezmos y con las primicias. Entonces, hoy día, tristemente, muchas congregaciones tienen que hacer bingo, se ven obligadas a hacer completadas, a vender sopaipilla, a los mismos hermanos, para poder sustentar la obra del Señor. Eso es indigno. Es indigno el poder sustentar la casa de Dios vendiendo un producto. Eso no está bien. Tristemente, claro, lo han hecho porque los hermanos no han tenido el entendimiento de poder entregarse, de poder darse. El Señor siempre va a sustentar su obra. No necesitamos el trabajar en nuestra fuerza, no necesitamos el hacer cosas para poder sustentar la obra. La obra siempre se sustenta con ofrenda, siempre ha sido así. Entonces no puede ser por otra forma. Se sustenta con los recursos, la obra ministerial y también a ministros. Eso es lo que se sustenta con la obra. Y esto debe haber una administración justa, ordenada, transparente. Nosotros, como congregación, cada año hacemos una revisión de recursos. Muy transparente. Acá en la congregación hay una sola persona que ve los recursos, y no es el pastor, no es Javier ni Débora, sino que es alguien que es parte del presbiterio. Él ve todos los recursos y él va administrando, ni siquiera nosotros sabemos los fondos. Él va administrando, decimos, ¿saben qué? Necesitamos comprar esto, necesitamos ofrendarle a tal hermano. Incluso los recursos que se reciben van primero a recursos humanos, a personas, no tanto a cosas. No invertimos tanto en un templo, sino que invertimos más en las personas. Entonces, muchas veces va a poder ofrendarle a algún ministro. Va a ofrendarle a algún hermano que tiene necesidad. Si vemos que un hermano no tiene para sustentar ciertas cosas, se ofrenda, se le honra, ya sea con dinero, con mercadería, y ese es el sustento. Obviamente esto se hace todo en orden, en una administración justa y transparente. Robaríamos al Señor y eso nos da terror. El que sacáramos para suplir nuestras propias necesidades. Como hoy tengo sed, ya compren una bebida al pastor. No se trata de eso. Saquemos de la ofrenda, no funciona así el reino. El Señor juzgó eso en los sacerdotes del antiguo pacto cuando tomaban decir las ofrendas para sí mismos. No, pucha, se me rompió el celular al pastor, no sé, se le rompió el computador, saquemos de las ofrendas para comprarle un computador. No se trata de eso. No es así. Entonces, tiene que ser en orden, justo, transparente, para evitar que el enemigo mine el corazón de la congregación. Por la suposición o acción de cosas injustas que enriquezcan al hombre o se malgasten los recursos entregados. Entonces, por eso una vez al año hacemos este recuento de finanzas que tiene que ver más que nada por claridad. Mucha gente incluso en la congre ni siquiera dice que sea necesario. Yo mismo considero que no es necesario, pero lo hacemos para estar en orden y en justicia. Entonces se dice, mira, la iglesia en ofrenda recibió 5 millones en todo el año. ¿Qué se hicieron con los 5 millones? Bueno, se fueron 900.000 pesos en ofrenda de hermanos, se fue, no sé, 1.200.000 en gasto de arriendo, se fue tanto, y ahí se va viendo. Entonces,
tiene que ver con eso, ¿no? O sea, al final de las reuniones cuando se ofrendaba, hoy día no estamos haciendo reuniones, ¿cómo se está ofrendando hoy día? Hay una cuenta de la persona que administra los recursos que uno ofrenda simplemente. No hay que esperar un culto ni nada. Si yo recibo algo del Señor y digo, quiero ofrendarle al Señor, le deposito en esa cuenta. Entonces todo eso que se va recibiendo va sustentando la obra del Señor. Lo mismo con los diezmos. O sea, no, nadie lo está pidiendo. Ustedes que están conectados a las transmisiones van a ver que nunca sale una cuenta abajo así, deposítanos tu diezmo o tu ofrenda, sino de que las personas en sí buscan y lo hacen. Escriben y bueno, los hermanos ya tienen la cuenta, entonces simplemente depositan y entregan en función de la intimidad de su corazón. Entonces, el ministerio va a ver su prosperidad en la medida que la iglesia sea próspera. Y la iglesia es prosperada en la medida de que logre adorar al Señor y rendir lo que posee en confianza que lo sustenta. Entonces, esto en sí es la ofrenda, el diezmo y son las primicias. Una forma de adorar y de entregar lo que tengo al Señor.